Buenos días, mis amados hermanos. Les saludo con muchísima alegría en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es nuestra seguridad constante. Todos los domingos nosotros tenemos un mensaje especial porque el mensaje viene de parte de Dios. Yo no puedo compartir cualquier mensaje o cualquier idea. Si me viene una idea, yo voy a hablar de los plátanos amarillos. No puedo hablar de los plátanos amarillos. Nosotros siempre, y eso va para todos ustedes, hermanos. Cuando ustedes se encuentren con una persona, cuando ustedes están escuchando lo que su hermana les está diciendo, su papá les está diciendo, su mamá les está diciendo, siempre llévenlo, siempre, siempre llévenlo a lo espiritual. ¿Qué es que lo que mi mamá está diciendo? Y entonces, cuando lo llevan a lo espiritual, inmediatamente ustedes por la palabra saben lo que está ocurriendo. Por la palabra, ustedes es como la palabra es la respuesta absoluta para la vida, porque son las normas que Dios nos dejó, es el estándar de Dios. Entonces uno dice, aquí está la norma. Y la situación, o mejor dicho, la palabra encaja perfectamente dentro de la situación. Nosotros no es la primera vez que hablamos de lo que es una plataforma. Una plataforma, se los pongo como ejemplo, una plataforma es, por ejemplo, un aeropuerto. Si construyen un aeropuerto, nosotros sabemos, las personas saben que van a haber aviones, que van a haber líneas aéreas que van a ir a diferentes destinos, diferentes países, diferentes lugares. Puede ser que un aeropuerto comience como un aeropuerto nacional. Entonces sé que puedo ir dentro del país a diferentes ciudades, a diferentes lugares. Y no voy a ir al supermercado si yo lo que necesito es trasladarme de un lugar a otro, sino que yo tomo la plataforma que yo necesito para trasladarme. Y hablamos de plataformas de transporte. Entonces, el aeropuerto es una plataforma de transporte aéreo. Las estaciones de metro son plataformas de transporte terrestre. Los terminales de autobús son plataformas de transporte terrestre. Y cuando hablamos de países que tienen mares o ríos navegables, entonces también hay una plataforma para transportarse a través del agua. Esto para que entendamos por qué utilizamos la palabra plataforma. La plataforma es un lugar donde la persona va a venir para, para alcanzar un objetivo. Entonces, si yo necesito comprar la comida de la semana, hay un lugar que es plataforma también, está destinado para, que es el supermercado o el mercado, o ahí, sí, dependiendo de la situación, no tengo mucho tiempo y voy a la bodega que me queda cerca. Todo eso son plataformas. Ahora estamos hablando de plataformas físicas, pero Dios ha establecido una plataforma espiritual, un sistema espiritual. Y el sistema del Dios Trino, del Dios que es Padre, del Dios que es Hijo y del Dios que es Espíritu Santo, nosotros lo podemos disfrutar es a través de Cristo, que siendo hijo nos hizo a nosotros hijos, que siendo hijos espirituales, entonces tenemos un Padre que es Dios. Por eso no existen eso de que los padres y las madres espirituales. Entonces, como yo soy mujer, yo soy la madre espiritual de Yaén, porque yo le di el evangelio a Yaén. Eso no existe. Eso no existe. Eso es invento de la iglesia. Perdón, eso no existe. Yo soy la persona que lo discipula, yo soy la persona que les ayuda espiritualmente. Yo soy la plataforma. ¿Ven? Que ahora comienza a tomar forma. Yo soy la plataforma espiritual donde ustedes vienen porque hay un sistema
sistema que Dios me ha dado a mí, que es el sistema de evangelismo, y el sistema de evangelismo tiene primero el aposento alto, que nosotros lo llamamos discipulado para que ustedes lo entiendan de una manera más sencilla. Hay discipulado de los niños, entonces Vaguita tiene discipulado. Ya Vaguita está en el sistema espiritual. Y luego se levantan otros niños o se levantan otras personas, entonces ya hacemos el equipo de evangelismo. Pero ¿dónde se reúnen esos evangelistas que aman la palabra? En las casas, para cumplir la misión, por eso se le llama casa de misión. Pero en la casa de misión se pueden reunir personas que son manicuristas, se reúnen enfermeras, se reúnen amas de casa y se reúnen señores que trabajan en la construcción. Entonces estamos viendo 3, 4 especialidades, se reúnen niños. Entonces hay que darle el evangelio a los niños, el evangelio a los señores que trabajan en construcción, el evangelio a las señoras que arreglan uñas, para que sepa cómo le va a comunicar el evangelio a la persona que tiene el frente, al compañero que está, paca, 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 está martillando. Cuando ese martillo pare, ahí es cuando yo lo voy a agarrar para compartir el evangelio. Entonces, nosotros nos hacemos plataformas, pero para que todo esto ocurra y nos podamos reunir como iglesia, como nosotros nos estamos reuniendo como iglesia, fíjense ustedes que ha pasado todo esto. Para que nosotros nos reunamos como iglesia, ya se han cumplido, iglesias, vamos a ponerlo aquí, ya hemos tenido aposento alto personal, o el discipulado de la iglesia, donde confluyen todos, las casas de misión, nos reunimos en las casas. ¿Y cuál es el resultado ahora? Somos una iglesia, pero somos una iglesia de latinoamericanos. Ahora, si somos una iglesia de latinoamericanos, entonces, ¿dónde están los creyentes de la iglesia? Yo estoy en Portugal. Yo en Ecuador. Yo en Perú. Yo en Argentina. Yo en España. Yo en Chile. Yo en Venezuela. ¿Dónde están? Yo en Canadá. ¿En qué parte de Canadá estás tú, mijita? En Montreal. No, no, yo estoy en otra parte. Estás en otra parte. Entonces, si estás en otra parte, tú eres, Georgia, un discípulo del Señor en ese lugar para que luego se levante la iglesia regional. ¿Dónde estás tú, Epi? Yo estoy en México. Hermanos, por eso es que lo que Dios está haciendo con la iglesia Emmanuel Latinoamérica, muchos de ustedes lo han visto nacer. Ustedes lo han visto nacer. Una Yaén, una Fabiola, una Joana, me conocieron a mí así como una hojita suelta, una evangelista loca, locaza, para allá, para acá, para allá, va para Mérida, va para el otro, va para el otro, va para el otro. ¿Dónde era el pueblo que tú vivías, Fabi? Fabi, Timotes, ¿no era? Cuando yo Sí, fui la primera vez. en Timotes y luego en Mucujú. No, Timotes, Mucujún, todo eso por allá yo lo anduve buscando a esta muchachita. Entonces, Dios lo hace. Pero nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que afirmar las verdades espirituales sobre las que están sustentadas nuestra fe para que seamos una plataforma inamovible. ¿Qué es inamovible? Como una piedra. La piedra no se mueve y la roca sobre la que está fundamentada nuestra fe es Cristo. El misterio del Dios Trino es Cristo. ¿Por qué el misterio? Porque nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Por Jesús, creyendo que Jesús es el Cristo. Ahora soy hijo de Dios, estaba destituida de la gloria de Dios y muerta espiritualmente. Entonces en mí se cumple la promesa del Padre.
dijo el Señor Jesucristo, no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, que estará con ustedes y en ustedes. El aliento de vida que perdimos desde el principio, en el principio cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, que en sí, niños. Lo importante no es haber comido del árbol, sino lo que representaba el árbol. El árbol representaba el pacto, el acuerdo entre Dios y los hombres para que el hombre disfrutara de la tierra y fuera el señor de la tierra. Entonces, no comas del árbol. Si comes del árbol, caes. Si comes del árbol, te separas de mí. Ese es el significado del árbol. El hombre cayó ante el engaño de Satanás y se separó de Dios. Y se separó de Dios. Entonces, ahora que nosotros fuimos restituidos a la gloria de Dios y tenemos a Dios, como dice la palabra en Isaías 40, del 12 al 14, yo les sugiero que lean todo el capítulo 40 de Isaías, porque sabemos algunos versículos. Y el capítulo 40 de Isaías está lleno de maravillosas verdades espirituales, pero además de las verdades tiene misterios. Esta es mi mano, si yo hago así, esto se llama el hueco de la mano. Ay, dame un poquito de sal. Pone aquí el poquito de sal. Ay, dame aquí un poquito. ¿Qué está comiendo ahí? Ay, dame un poquito. Y me dan un poquito de maní y me lo ponen aquí en el hueco de la mano. Ahora, la Biblia dice que todas las aguas, todos los mares, todos los ríos, todos los lagos, toda el agua que hay en la tierra cabe en el hueco de la mano de Dios. ¿No lo podemos imaginar? No. Todas las aguas caben en el hueco de la mano de Dios. Y el cielo, ¿de qué tamaño el cielo? Uno dice, bueno, vamos a medir, ¿cuánto mide esta pared? Vamos a medir la pared para pintarla. Claro, una pared no la medimos con la mano. Generalmente medimos con la mano la ropa. Ay, vamos a ver. El palmo es toda la palma de la mano. Ahí dice la palabra, y los cielos con su palmo. Quiere decir que el poder de Dios, la mano de Dios, Dios mide el cielo así. 1, 2, 3, con la mano. Con 3 dedos, así, juntó todo el polvo de la tierra y pesó los montes, las montañas, imagínense las montañas esas de Mérida. Pesó los montes, agarró los montes. ¿Cuánto pesó este monte? Venga para acá. Lo agarró y lo pesó, lo agarró y lo pesó. ¿Esto es literal? No, esto no es literal. Esto es para que nosotros tengamos la imagen de la grandeza de Dios, del Dios que nosotros tenemos. Y luego que habla del Dios creador, que es el Dios trino, dice, ¿y quién enseñó al Espíritu de Dios o lo aconsejó para que sepa mucho? ¿Quién hizo eso? Nadie, nadie, porque Dios existe por sí mismo. ¿Quién aconseja a Dios para que sea Dios? Dios es. Entonces, vamos, ya tenemos 12 minutos de mensaje, pero vamos a tomar la introducción. Ya esto que les estoy diciendo es la introducción, pero vamos a ver la introducción. ¿En qué se sustenta mi vida de fe? En que este Dios, que es tan poderoso, gobierna sobre todo y sobre todo, sobre todos, sobre todas las personas. Él es el que planea todas las cosas en el mundo y las cumple. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios planea?
Pues lo sé por la palabra. Yo tengo que conocer a mi Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo ahora, por la palabra. Por eso es que les decía la semana pasada, no le lean a los niños así o linguitos así de la palabra. Léanle capítulos a los niños, que ellos puedan formarse, que puedan formar en sí la plataforma de la palabra. Entonces, si yo conozco la palabra, yo ahora lo sigo haciendo. Siempre le digo a las personas, mire, vamos a compartir la palabra de Dios que comienza en Génesis. Pero yo te voy a decir algo. Yo creo de manera absoluta, sin lugar a dudas, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Yo creo eso. La Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Por qué le digo eso a la gente? Porque si yo voy a darle la palabra a una persona que me va a empezar a decir, ajá, pero ¿por qué Dios hizo esto? Ajá, pero ¿por qué Dios? Ajá, pero ¿por qué Dios? Yo no cuestiono a Dios, yo creo en Dios. Y cuando creo en Dios y creo en la palabra, entonces yo creo también que como soy un ser espiritual, tengo todo en común con el Dios Trino. Me puedo unir a Él en oración. ¿Qué es la oración? Es mi momento de comunión con Dios. Todo lo que es de Dios es mío y todo lo que es mío es de Dios. Comunión, comunión. Y si todo lo que es de Dios es mío y todo lo que es mío es de Dios, entonces en las situaciones que yo vivo todos los días de mi vida, puedo creer y desafiar, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque yo creo, vamos al contenido ya ven, yo creo en la absoluta soberanía de Dios que no se olvida de nada, absolutamente de nada. Dios no sufre de amnesia. Es que le dije a Dios, ay, a veces pueden pasar 2 años para tener una respuesta espiritual o física, porque es que no estamos listos para recibirla. No estamos listos para recibirla. Hay una alabanza que dice, yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí, y me he dado cuenta que has estado allí siempre, siempre he estado en ti. No te has olvidado, Dios no se olvida, solo que todo tiene un horario dentro de Dios. Entonces, de aquí en adelante vamos a confesar. Concéntrense conmigo para confesar. Que yo creo, ahora yo lo hago mío. Yo creo que Jesucristo es el protagonista de la historia, que sin Jesucristo no podemos llegar al Padre y sin Jesucristo no podemos ser hijos. Y sin Jesucristo no podemos tener la guía y la dirección del Espíritu Santo. Sin Jesucristo no podemos ser seres espirituales, puntualmente. No podemos ser seres espirituales, pero Cristo dice la palabra en Efesios 1, del 1 al 9, que es realmente un mensaje que yo les he dicho a ustedes en varias oportunidades. Para mí, y ustedes revísenlo, estudienlo, léanlo. Para mí, Efesios 1 contiene el Evangelio completo, 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 de que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros no estamos aquí por casualidad en lo absoluto. Nosotros somos producto del plan de Dios. Somos producto del plan de Dios, quien nos libró del pasado, del presente, del futuro y nos predestinó para ser hechos hijos suyos desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que hemos estado hablando de la eternidad del hombre.
quién hace al hombre eterno? Dios, porque Dios es eterno. Entonces, Jesucristo es el único camino para recibir salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero además quebró el poder que tenía Satanás. El gobierno de Satanás sobre mí lo quebró. ¿Sigue gobernando Satanás sobre las personas que no conocen a Dios, aunque Cristo haya ido a la cruz? Sí. ¿Por qué? Porque para tener el gobierno de Dios, la bendición de Dios, la cobertura de Dios, el respaldo de Dios y todo lo de Dios en nosotros, necesitamos ser libres de Satanás. Y el único que lo vence es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, también creo que todo en mi vida ocurre en torno a Cristo. Cristo es primero, Cristo tiene control de todo y todo gobierno sobre esta tierra. Entonces, si todo ocurre en torno a Cristo y mi vida está centrada dentro de Cristo, Él es mi Señor y mi dueño y Él es mi ayudador. Y además de ser mi Salvador, mi Señor, mi Cristo, mi camino, mi verdad, el que me dio la vida, ¿qué más es Dios? ¿Qué más? Perdón, ¿qué más es Cristo? Es mi sacerdote que me libró de la ley del pecado y de la muerte. Me libró y ahora me trae a vivir en una vida de libertad absoluta. Y como yo vivo esa libertad, ¿cómo yo vivo esa libertad? Porque creo que el Espíritu Santo vive en mí. Y como el Espíritu Santo vive en mí, ¿por qué vive en mí? Porque yo soy salva, Él me habita, pero Él me habla, Él me guía, Él me conoce, Él me ayuda. Él también me dice, epa, ¿por qué vas por ese camino? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues tienes esa cara de que parece que te hubieras chupado un limón. El Espíritu Santo es vivo y Él es el que responde las oraciones para que en nosotros se cumpla el plan de Dios. Hay un plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Y no se pongan a pensar, ¿y cuál será el plan de Dios para mí? ¿Que yo toque la guitarra? No, el plan de Dios para mí es que yo tenga una casa gigante. No, el plan de Dios para mí es que yo tenga 17 hijos. No, el plan de Dios para mí es, el plan de Dios para nosotros es que nosotros estemos con Él y disfrutemos del poder del Dios Trino y brillemos con la luz de Cristo y vivamos en esa paz de Cristo, aunque todo a nuestro alrededor esté con muchos problemas, pero que cuando las personas me vean a mí, vean a Cristo. El pastor Río nos hablaba hace muchos años, del color de la fe, el color de la fe. ¿Qué significa el color de la fe? Nosotros nos identificamos por colores, amarillo, azul y rojo, la bandera de Colombia. Amarillo, azul y rojo con unas estrellitas, la bandera de Venezuela, por decir algo. La bandera argentina, esta es la bandera argentina. Blanco, azul, esta es la bandera argentina. Esta es la bandera de Portugal. Rojo, verde, blanco. Entonces, por eso es que el pastor utiliza tantas nomenclaturas, símbolos, porque con eso nos identificamos. Nos estamos identificando ahorita las 10 plataformas de nuestra fe. ¿Dónde está sustentada nuestra fe? Entonces, si yo creo, si yo creo que Dios es soberano, que Cristo es el protagonista de la historia, que el Espíritu Santo me guía, me llena, y para llenarme tengo que botar todo lo mío, como esta botella. Esta botella estaba antes llena de agua. Estaba llena de tristeza, de dolor, de rabia, de temor, pero todo eso salió. Y ahora yo me vacío de mí, hago así, esto no tiene agua, para que sea llena completamente
del Espíritu Santo para que sea llena de la palabra de Dios. Y al ser llena de la palabra de Dios, tengo el idioma de Dios para la vida. Tengo el idioma de Dios. Por eso es que la gente no puede leer la Biblia, o sea, leen la Biblia y no la entienden. Pero yo creo que la Biblia contiene la palabra de Dios. Estoy en la 4. Fíjense ustedes que dice creo, 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 creo. Que la Biblia es la palabra de Dios y es una promesa que se cumple. Y ya les había hablado de esto. Yo creo que Dios hace comunión con los creyentes. Tenemos todo en común con Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. Entro dentro de la palabra en la fe y tengo comunión con Dios. Entonces, yo me aferro a la palabra, creo lo que Dios me dice y no me muevo. Creo que yo soy el templo de Dios y que aunque yo sea débil, aunque yo esté enferma, aunque a mí yo no tengo fuerza. Por eso es que nosotros tenemos que dejar de pensar, Dios mío, ¿qué quieres que haga? Dios mío, ¿qué quieres que haga? Dios mío, ¿qué quieres que haga para la obra de Dios? Sino Dios, guíame a hacer tu voluntad. Que tu voluntad se cumpla en mí como se cumple en el cielo. Creo que los creyentes son templos de Dios. Ya esto lo hemos hablado. Yo creo que los creyentes son templos de Dios. Yo creo entonces que yo soy un templo de Dios, que el Espíritu Santo vive en mí y tengo fe que nada ni nadie nos puede derribar, que nosotros tenemos victoria porque tenemos al Todopoderoso, que me trajo a un lugar, me trajo a Portugal. Entonces yo creo y tengo fe que el lugar en donde estoy es el campo de misión. Allí es el campo de misión donde Dios tiene su plan de salvación perfecto. Me salvó a mí, me trajo a Canadá, me salvó a mí, me llevó a Corea con un plan, me trajo a Venezuela nuevamente con un plan, me trae a Canadá nuevamente con un plan. Es el único plan. No son 10 planes, un único plan. Que siendo yo salva, pueda salvar a otros. Pero que la primera persona que tiene que tener sustentada y firme en la palabra de Dios, la fe, soy yo. Entonces, si este es el lugar donde Dios me trajo, pues yo creo, estoy en el 7, creo que Dios es soberano sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo lo que ocurre. No, qué chévere cuando todo va bien. Ay, es que Dios es bueno, es que Dios es bueno, es que Dios es bueno, es que Dios es bueno. Y Dios es bueno. Miren, me decía, tal vez algunos de ustedes están en conocimiento de que hubo un desastre natural en España, específicamente empezó por la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia es la ciudad donde vive mi hijo. Vive mi hijo, mi nuera, mis 2 nietos. Y en la ciudad de Valencia hay un pastor con el que ellos congregan, que es un pastor del movimiento, que es el pastor, o sea, que es un pastor que está con nosotros en la alianza, que es el pastor José Martí. El pastor José Martí tenía un viaje. Hubo conferencias esta semana en una ciudad que se llama Múnich, que está en Alemania, y eran las conferencias de Europa. El pastor Río hace conferencias en Europa todos los años. Y estaba la conferencia. Entonces el pastor dice el domingo que él notifica en la iglesia que él se va, el día martes va a volar, que las conferencias comenzaban el jueves, y le informa a la iglesia. Pero el pastor vive en el centro de Valencia. Entonces, el pastor, luego que conversó con la pastora, dice que estando el lunes, una persona le dice, ¿y por qué usted en vez de irse de Valencia, que sale más costoso, no se va de Madrid? No, pues ¿cómo voy para Madrid? No, ¿dónde voy a dejar el carro? Dice, no, es que hay un servicio en el aeropuerto que usted paga 15 euros diarios. Usted nada más le entrega la llave y el carro a un vale parking y usted regresa dentro de sus 3 días, paga sus 45 euros y ya usted tiene su carro otra vez ahí. Oye, me parece buena idea. Sí, sí, vamos a hacerlo así. Total que el pastor lo hace así. En vez de irse
el día que tenía se fue un día, el día que tenía previsto se fue un día antes, viajó hasta Madrid, hizo lo que iba a hacer y después se fue para Múnich. Y el edificio donde vive el pastor es un edificio relativamente alto porque allá no hay muchos edificios altos, no hay muchos edificios altos, pero todo el sótano se inundó. Se perdieron todos los carros, se perdieron todos los carros. ¿Es valioso el carro? Por supuesto que no. Lo que es valioso es el detalle de Dios. Y recordaba el culto del domingo porque un joven que fue de otro país a ayudar allá en Valencia en esta situación decía, el mundo está celebrando el Halloween, están celebrando la muerte. Este sí es el verdadero Halloween, este desastre donde está todo lleno de personas en dolor, en sufrimiento, que han perdido todo, incluso la vida. Y han habido en diferentes países desastres bastante fuertes el día de Halloween. No sé si recuerdan cuando hubo el desastre en Corea del Sur, hace como tal vez 5 años, 4 años. ¿Cuánto ya es? 3. Ajá. También en la noche de Halloween. Las personas no pueden ver esto, pero nosotros estamos orando y oremos para que las personas abran los sentidos espirituales y esta sea la oportunidad de buscar a Dios y no de culpar a Dios, sino de buscar a Dios. No es que Dios haya generado el desastre lo generan los hombres, el desastre lo genera Satanás, pero Dios utiliza la plataforma de la situación y el desastre que ocurre para bendecir al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, lo dio, lo entregó, y todo aquel que en él cree no se pierde y tiene vida eterna. Entonces, por eso es que las personas no pueden, o sea, en la desgracia que dicen, culpa de Dios. En la alegría, gracias a Dios, a un Dios que no conocen. Pero nosotros oramos para no ser engañados por el humanismo, para que no perdamos la fe, no importa cuál sea la situación, porque Dios es soberano sobre todo. Y nosotros vivimos una vida única. Estamos en la octava plataforma. Tenemos una sola vida. Entonces, ¿qué creo yo? Que Dios tiene un deseo sobre mi vida. Tengo una sola vida y me mandó para acá con un plan y un propósito. Por eso es que el deseo de Dios es que vivamos esta vida de la manera más valiosa, de la manera más valiosa. Por eso es que no temo irme de esta vida porque Dios me da una garantía, que es la esperanza del cielo, después que yo parta de aquí de la tierra. Y Dios, que nos ha llamado a nosotros para regalarnos este evangelio de vida y de poder, entonces yo creo que las almas que reciben salvación a través de la predicación del evangelio por boca nuestra, a través de los discípulos que Dios levanta y que permite que haga otros discípulos, es la mayor felicidad para nosotros los evangelistas. La Biblia dice que los evangelistas tenemos un premio. ¿Por qué la Biblia dice que los evangelistas tenemos un premio? Es lógico, es lógico que cuando el reino de Dios se establezca en la tierra, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra y se establezca el reino de Dios, ¿quiénes van a administrar la tierra junto con el Señor Jesucristo? Pues los que hemos hecho, los que hemos en la tierra cumplido la misión del Señor. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios, somos los aliados del Señor, somos los embajadores del reino de los cielos. Cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Piensen, ¿creemos nosotros en estas 10 verdades espirituales que estamos leyendo y de las que estamos hablando? Vamos a concluir.
Entonces, concluyo que todo es posible al que cree. ¿Al que cree en qué? Al que tiene su vida sustentada y sus creencias firmes en la palabra de Dios. Al que cree. Yo creo, yo concluyo en esto. Para mí la Biblia es el manual de vida, de mi vida, que me lo dejó el Señor Jesucristo como herencia. Porque para que una herencia se pueda hacer efectiva, tiene que haberla, para que un testamento se haga efectivo, tiene que haber la muerte del testador. Él murió, nos dejó su legado para que vivamos esta vida con verdadero valor y con el propósito de anunciar las virtudes de ese Cristo que nos sacó a nosotros de las garras de Satanás a ser ahora hijos de Dios, de la muerte a la vida y a darnos esta vida en plenitud y de felicidad. Y fíjense ustedes que la tercera conclusión tiene que ver cuando conozco el pacto, cuando conozco al Dios Trino, cuando conozco la palabra, mi vida es absolutamente simple. Ya no tengo rollos, porque los rollos todos los llevó el Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Cuando conozco estas 10 plataformas de fe, entonces dice, y lo creo, lo conozco, si lo creo, ahí es donde esta semana vamos a comenzar a orar firmemente con la palabra para que grabemos estas 10 plataformas de fe. Amén. Vamos a orar. ¿Con qué vamos a orar? Con las 10 plataformas de fe. Vamos a colocarlas ya en. Gracias. Lo primero es que digo, estas son mías. Este es el yo que Dios creó. Cuando ustedes ven aquí, ¿cuál es el yo que Dios creó? Este es el yo que Dios creó. Dios Padre, te agradecemos porque en este momento tú permites que oremos aferrándonos al pacto, a tu palabra. Creemos en que Cristo es la solución a todos los problemas, es el dueño de nuestras vidas, es nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey. Te pedimos que nos llenes, que nos guíes y que obres con el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir cada día dentro del plan que tienes preparado para cada uno de nosotros de antemano, de manera individual y de manera colectiva como iglesia, como tu cuerpo, como tus hijos, que creemos en la absoluta soberanía de Dios que planea todas las cosas en el mundo y las cumple. Permite que recibamos la guía de tu Santo Espíritu con la seguridad al 100% de que el pasado, el presente y el futuro nuestro está dentro de tu soberanía. Creemos que Jesucristo es el protagonista de la historia y es el único camino para recibir la salvación del pecado y la potestad del diablo. Por lo tanto, creemos también que todos los hechos en la tierra ocurren en torno a Cristo. Creemos que el Espíritu Santo mora, guía y obra en los salvos. Creemos que el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Nos enseña y nos guía en todo. Nos responde las oraciones y obra para cumplir el plan de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es una promesa que se cumplirá. Creemos en que Dios hace comunión con los creyentes a través de la palabra y tenemos fe en que la Biblia es la norma de la vida de fe y es el estándar absoluto al que nos debemos aferrar cada día en nuestras vidas y en el campo. Creemos que los creyentes son el templo de Dios en los que mora el Espíritu Santo
y que aunque seamos débiles y carentes, creemos que el Espíritu Santo hace nuestros cuerpos como templos. Por lo tanto, nosotros tenemos fe en que nada ni nadie puede derribarnos, sino que prevalecemos sobre el mundo y tenemos victoria. Tenemos fe en que el lugar en donde estamos es el campo de misión donde Dios tiene su plan de salvación preparado. Permite que en cada trabajo, en la familia, en el campo, en los estudios, en donde estén los hijos de Dios, se pueda compartir el Evangelio con las almas preparadas y que se levante el movimiento de la palabra, de la aceptación y el evangelismo. Creemos que Dios es soberano sobre la vida, sobre la muerte, sobre la fortuna y sobre la desgracia. Permite, Señor, que nosotros no seamos engañados por el humanismo, que no perdamos la fe en cualquier circunstancia y que podamos solo confiar y depender de ustedes, Dios Trino, quien es soberano sobre todo en la vida. Creo que hay un plan para que nosotros vivamos esta vida que tenemos, única y limitada, de la manera más valiosa, ya que permitiste, Dios, que que nosotros nos percatáramos del Evangelio, del significado de la vida dentro del Evangelio. Permite que vivamos una vida valiosa y sin arrepentimientos, como un evangelista que da todo en salvar las vidas. Creemos que nos has dado a nosotros la esperanza del cielo después de la muerte. Y por eso te agradecemos, porque tú nos permites vivir con el respaldo del cielo en esta vida, disfrutando de la bendición del trono celestial. Y también nos permite vivir con la esperanza del cielo, solo por el Evangelio, en la vida que nos queda. Creemos que los evangelistas tenemos un premio. Y en el día que nos vayamos de esta tierra, nosotros sabemos que nos iremos sin nada, pero creemos en que las almas que recibieron la salvación y los discípulos son la felicidad del evangelista y son las coronas de orgullo el día en que nos paremos frente al Señor. Que podamos estar agradecidos como un evangelista eternamente. Te pedimos, Señor, que cada creyente, cada uno de nosotros se pueda aferrar de manera segura a la fe que nos hace rocas inamovibles en Cristo y que juntos hagamos del Evangelio nuestro estilo de vida. Oramos por cada evangelista en el mundo, por las iglesias que están predicando el Evangelio de Jesucristo, para que cada día se levanten los discípulos que siguen la palabra, no que siguen a los hombres, sino que siguen la palabra para salvar las 237 naciones y las 5.000 tribus. Oramos con acción de gracias, creyendo en el nombre de Jesucristo, quien consumó todo en la cruz del Calvario. Amén y amén.